MX. Bagdad, la capital de Irak, está en alerta máxima. Los puestos de control en la ciudad de Irak, de Bagdad, han extremado vigilancia y los habitantes se encierran en sus casas, mucho antes de las 10 de la noche, cuando entra en vigor el toque de queda. Los extremistas suníes llegaron a Bakuba, ubicada a solo 60 kilómetros de Bagdad, aunque las fuerzas gubernamentales aseguran haber retomado el control de la ciudad. A estos acontecimientos se suma el asesinato de 44 suníes en una comisaría de Bakuba, lo cual podría ser el inicio de una nueva guerra sectaria. La semana pasada los yihadistas tomaron la capital de Nínive, la ciudad de Mosul, la ciudad de Tirkit y algunas comarcas Tirkut. El gobierno de Irak acusó a Arabia Saudita de apoyar a las milicias. Con uno, Esther Chabot, especialista en temas del Medio Oriente, internacionalista, periodista también. Esther, buenas noches. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Con peras y manzanas, buenas noches. Buenas Esther, gracias noches. por estar con uno. Claro. Explícanos ABC, qué pasa en Irak y por qué debe importarnos. Bueno, mira, lo que sucede es que Irak tiene una población mixta, en donde 60% de sus habitantes son chiitas, del Islam chiita, y aproximadamente un 20 o 25% son sunitas, el resto son kurdos. Los sunitas eran los que tenían el poder en la época de Saddam Hussein. Ellos dominaban, ellos controlaban el país, pero a raíz de la invasión americana y del derrocamiento de Saddam Hussein y de que hubo elecciones presuntamente democráticas, el gobierno que se creó fue un gobierno predominantemente chiita, en virtud de que la mayoría de la población es chiita. Empatado religiosamente con Irán. Sí, los chiitas en Irán son casi la totalidad de la población, en Irak son el 60%. Entonces lo que ocurre es que este gobierno de Nuri al-Maliki, a lo largo de estos cerca de 8 años que ha gobernado, al parecer no ha funcionado lo suficientemente bien como para integrar a los sunitas a las esferas de poder de nuevo, como para tener un reparto justo de muchas de las riquezas del propio país. Y en ese sentido los sunitas han acumulado también un gran resentimiento por haber sido despojados del poder y por haber sido ahora marginados. Y quieren recuperarlo. Quieren recuperarlo, pero ahora lo interesante es que este poder sunita local está aliado a un poder sunita que es una rama de Al-Qaeda, que se llama, en este caso, el EIIL, Estado Islámico de Irak y el Levante. ISIS es la sigla en inglés. Entonces, este ISIS es una agrupación de yihadistas, o sea, de estos guerreros santos que pretenden imponer un Estado islamista radical, rígido, religioso, profundamente apegado a la Sharia o ley islámica, y pues practican el terrorismo. Su núcleo central parte de Siria, de la propia guerra civil en Siria. Siria es vecino de Irak y va extendiéndose como una mancha este ISIS o EIL hasta Irak, y de alguna manera absorbe, integra al descontento sunita local. Es una ramificación de Al-Qaeda con los sistemas de lucha o los métodos de lucha más violentos que podamos imaginar. Las escenas del día de ayer fueron espantosas, pavorosas, como a sangre fría mataron a cerca de 1,700 chiitas, que algunos de ellos eran civiles. A través de las informaciones. También del otro lado dice el gobierno de Irak, ha oído ahora que han cobrado venganza con estas posibilidades. Pero esto está generando una crisis también que tiene que ver con los energéticos, concretamente el petróleo de Irak. Bueno, efectivamente ya sabemos que cada vez que se desata una crisis de proporciones mayores dentro del Medio Oriente, en donde los yacimientos petroleros son tan abundantes y abastecen a tantas economías, pues automáticamente esta incertidumbre acerca de el abasto petrolero, si se va a mantener como antes o no, hace que pues suba automáticamente el precio del petróleo, ¿sí? Entonces está ya en $100 el barril. El barril mexicano está ya a más de $100 sí, en este momento, justamente por toda esta incertidumbre. Pero además ¿eso nos conviene a nosotros? Bueno, sí nos conviene temporalmente, pero a final de cuentas lo que tenemos que ver es que mientras más inestabilidad y más desequilibrios haya en la región, automáticamente todas estas turbulencias finalmente afectan al mundo entero. ¿Qué tan grave es la situación? Naciones Unidas ya ordenó la evacuación de su personal en Bagdad. Estados Unidos ya envió tropa
no para muchas, proteger a su embajada. Dicen ellos para proteger sus intereses, concretamente a la embajada. Sí. ¿Amenaza entonces con escalar este conflicto? Pues sí, amenaza con escalar porque además hay que considerar que Irán también se ha puesto muy nervioso porque de alguna forma sus aliados chiitas ahorita están siendo desplazados y masacrados y asesinados, avasallados. Y se da esta situación paradójica de que curiosamente Estados Unidos e Irán, que han sido enemigos furibundos a lo largo de décadas desde el Ayatollah Khomeini en adelante, años 80, hoy por hoy comienzan a tener contactos, de por sí están en Viena negociando el asunto del tema nuclear iraní, para como que decidir qué podemos hacer. O sea, se ve muy poco probable que vuelva Barack Obama a enviar tropas a Irak, eso creo que definitivamente por lo pronto está descartado, pero se ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad del envío de drones y también de una ofensiva diplomática en donde el gobierno de al-Maliki, estando ya acorralado y a la defensiva, de alguna forma manifieste alguna voluntad de negociar con los segmentos sunitas más proclives a hacerlo, a fin de apaciguar esta crisis. Arde Irak en este momento y concretamente van hacia Bagdad, marchan sobre Bagdad los suníes en venganza para recuperar el poder perdido del cual gozaron y quizás hasta abusaron en las épocas de Saddam Hussein. Ahora, lo que realmente es increíble es que los americanos entraron en 2003 a Irak para derrocar a un dictador brutal, para supuestamente destruir armas de destrucción masiva y para imponer la democracia. Después de todos estos años de volcamiento de recursos, de vidas que se perdieron, llegamos al 2014 a un retorno a una crisis de dimensiones iguales o peores que las que existían en el país antes de la invasión americana. Esther Chabot, te agradecemos mucho haber estado con uno esta noche y ayudarnos a entender lo que pasa en aquella parte del mundo. Cómo no, Pepe, con mucho gusto. Gracias, buenas noches. Esther Chabot, internacionalista.